Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. ¿Qué tal, queridos televidentes? Estamos aquí en otra emisión de nuestro programa Ideas en Movimiento. El interés nuestro es que la comunidad se entere de aspectos interesantes, por ejemplo, de las administraciones. En este caso, vamos a hablar con el secretario de Hacienda del Departamento del Nariño, el doctor Nelson Leitón Portilla. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, un cordial saludo a usted, a todos los televidentes y bueno, qué gusto estar en este programa de Ideas en Movimiento. Bueno, doctor, antes de iniciar con la cosa dura de la plata, de los gastos, de la inversión, quisiera que nos cuente un poco de su historia de vida. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Yo soy un administrador de empresas, soy egresado de la Universidad de Nariño. Tuve la fortuna que aún sin graduarme, digamos, estuve como dirigente gremial, más directamente como presidente de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias. Ahí hice mis comienzos de carrera. Luego, cuando ya me gradué, pude ser director ejecutivo de esa importante asociación, a quien le debo mis comienzos y de pronto el haber soportado mis inexperiencias al haber comenzado tan pronto a trabajar en la parte gremial. Fui docente universitario en las 3 universidades de aquí del departamento, en la Universidad de Nariño, en la institución universitaria CESMAC y en la Universidad Cooperativa de Colombia, que inclusive fue la que primera me dio la oportunidad de ser docente, una cátedra muy bonita que se llamaba Desarrollo Regional Empresarial, que estaba a 9º y 10º semestre. Luego de eso tuve la oportunidad de hacer parte del equipo que conformó la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Pasto, una secretaría nueva para ese entonces, que básicamente tenía la función de trabajar por la parte o por las personas de alta vulnerabilidad. Hicimos un ejercicio muy interesante con varias fundaciones, organizaciones que están dedicadas al trabajo con población vulnerable. Hicimos una caracterización de alrededor de 13 grupos de población vulnerable y establecimos unas políticas, entre ellos madres adolescentes, adulto mayor, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, se mencionaba en ese entonces niños y niñas con desnutrición, en fin, fueron 13 grupos que logramos caracterizar en esa secretaría, donde yo me desempeñé como subsecretario de Bienestar Social, y apalancar muchos proyectos interesantes que algunos de ellos hoy todavía están vigentes, con un grupo de profesionales, con el apoyo de la universidad, con Lilian Rodríguez, con la rectora del colegio piloto, jardín piloto de esa época. Armamos, por ejemplo, un proyecto que es ejemplo a nivel nacional hasta ahora, que es Nidos Nutrir. Y otros proyectos, se trabajaron los hogares del adulto mayor, trabajamos el proyecto de zonas azules, bueno, en fin, ¿En varias situaciones. En la alcaldía, comenzamos trabajando en la alcaldía de Eduardo Alvarado Santander, en la primera administración. Luego vino la alcaldía del doctor Raúl Delgado Guerrero, y ahí me mantuve también un tiempo como subsecretario de Bienestar Social. Ahí fue donde se creó Nidos Nutrir. Esa es una buena, hay que hacer esa precisión. Nidos Nutrir surge en la administración de Raúl Delgado Guerrero, que insisto, es un programa bellísimo, pues que le han hecho ojalá sus cambios para mejorar,
y que todavía sigue vigente. Ahí en ese periodo cerca de 2.000 niños salieron del tema de la desnutrición. Si mal no recuerdo, fue como un programa, un proyecto que tuvo una incidencia nacional. Sí, por supuesto. Ese fue presentado luego como ejemplo en lo que tiene que ver del trabajo de infancia y tiene reconocimientos a nivel nacional. Luego de eso, había una problemática muy grande en el municipio de Pasto frente a plazas de mercado y espacio público, y una de las propuestas que tenía el doctor Raúl Delgado en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo Pasto Mejor, con toda seguridad, precisamente era devolverle a la ciudad de Pasto el mejoramiento en su espacio público y que realmente se respetara la normatividad frente a eso. Entonces tuve el privilegio de ser el primer director de plazas de mercado en el municipio de Pasto, y ahí trabajamos en el mercado del Potrerillo, donde dejamos muchísimos amigos, tenemos todavía muchísimos amigos, hicimos cubierta, hicimos lo del CAI, los andenes, cerramos el mercado, una experiencia lindísima. Tuvimos que trasladar el mercado del Obrero, no sé si se acuerda, claro, usted, que el mercado del Obrero era pues en todo el barrio del Obrero, ya tenía casi hasta Capucigra, ya en un momento dado parecía que iba a llegar a la Plaza de Nariño. Era muy difícil la situación, tuvimos que asumir ese reto, y déjeme decirle que sin ningún atropello a los vendedores, sin manifestaciones, sin nada de esa situación, sino todo concertado. Nos pusimos casi un año charlando, bueno, se trasladó ese mercado del Obrero, pues, y se liberó esa zona de la ciudad que, como alguien decía, en un momento dado, desde el día viernes los vecinos ya decían estamos confinados, porque como ya llegan las carretas, ya llega esto, entonces no podía salir ahí esa parte, y se adecuó el mercado en el parqueadero de la alcaldía. Inclusive una anécdota, entre esas charlas que se tiene, a veces la gente se pone brava y alguien llegó y dijo, mejor tráenos acá. Y bueno, cuando una noche, saliendo ya muy tarde de la oficina, salimos hasta el parqueadero, saliste al parqueadero y estaba únicamente el carro mío, y dice, eso es una cosa grandísima. Entonces lo llamé ahí mismo al doctor Pablo Andrés Guerrero, y con él, tan pronto llegó Pablo Andrés, que era el secretario de planeación de esa época, se rió y dijo, bueno, pues esta creo que es, y por ahí comenzamos a trabajarle esa idea que funcionó. Trabajamos en los dos puentes, trabajamos en el tejar, el mercado de Ganaro. Entonces fueron unas obras muy importantes, se recuperó el espacio público del Champañá, porque Potrerillo también ya venía cerquita al Champañá, y había un reto muy grande que era de inicio, que era el tema de la feria del pescado, me acuerdo, y que todo el pescado se vendía en Semana Santa, se vendía en la calle. Entonces también nos pusimos de acuerdo, bueno, y sacamos eso lo hicimos. Luego venía otro reto muy muy grande, que ya lo había iniciado la Secretaría de Gobierno, la doctora Lucía del Socorro Basante, en el tema de recuperar la 17, de recuperar la 22, acordémonos cómo eran esos espacios antes también. Lleno de casetas. Y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad y también el agradecimiento pues a Dios, a la vida y al doctor Raúl. Entonces fue el primer director de espacio público en el municipio de Pasto. Usted estrenado. Ahí me tocó estrenar puestos, cargos. Fui el primer subsecretario de Bienestar Social, primer director de plazas de mercado y primer director de espacio público. Y ahí también tuvimos una experiencia muy bonita. Se recuperó el tema de la calle 17, se construyó ese centro de ventas populares del 20 de julio, bajo un ejemplo total de transparencia y de cómo se debían hacer las cosas. La gente se sintió muy a gusto, porque realmente a quien se le dio el puesto era porque era vendedor ambulante. Y pues eso ayudó, hubo capacitaciones en esa parte. Luego de eso,
tuve la opción ya en el gobierno del doctor Navarro, en la gobernación del doctor Antonio Navarro, el señor alcalde, pues ya exalcalde, el doctor Raúl Delgado era el secretario de planeación de Navarro, y bueno, yo fui subsecretario de planeación, subsecretario de Economía Regional, Agua Potable y Saneamiento Básico, con un reto importante que era sacar adelante los proyectos del Plan Departamental de Agua, del PDA, y casi en poquito más de 3 meses prácticamente me tocó recorrerme casi el 90% de los municipios de nuestro departamento. No lo conocía yo, fíjese, como había estado en la parte de la alcaldía y trabajando acá, entonces no tenía la bellísima experiencia de conocer nuestro departamento, y en casi 3 meses me tocó recorrerlo y conocer, y bueno, y creo que hicimos una buena experiencia. Luego también el gobierno del doctor Navarro fui secretario de planeación de él, ahí terminamos la labor del Plan Departamental de Aguas, trabajamos en unos proyectos, bueno, un ejercicio lindísimo que era el tema de los cabildos a nivel del departamento. Se realizaron 122 cabildos de distribución de recursos, de presupuesto. Ahí no había regalías, entonces era muy poquita la plata que tenía el departamento, prácticamente eran los de recursos propios, 30.000 millones de inversión, eso es muy poquita plata para un departamento tan grande como es Nariño. Entonces la estrategia ahí sí funcionaba, porque alguien decía, oiga, pero ¿cómo es que llegan ustedes a un municipio con 500 millones, 700 millones? Hay que pensar en proyectos grandes. Entonces decíamos, con recursos propios, el proyecto grande, ¿cuál es? Pavimentar una vía 15 kilómetros, porque cada kilómetro vale 2.000 millones. Entonces, en cambio, un aula, un puesto de salud, una sala de urgencias, por ejemplo, sí era importante para ese municipio. Claro. O un bus. Entonces se hizo los cabildos, hicimos 122 cabildos. Luego de eso me fue a gerenciar la campaña del candidato Raúl Delgado Guerrero a la gobernación, y ahorita estamos como secretarios de Hacienda del departamento. Bueno, muy interesante, ya toda pues muy interesante la vida suya dentro de la administración, porque es importante que la gente sepa qué es lo que hacen los funcionarios, porque desafortunadamente, como conocemos, hay un desprestigio del funcionario público indiscutiblemente, y sobre todo en cargos tan delicados, si se puede dar la expresión, donde se manejan los recursos. Bueno, ahora entonces hablemos de lo que se ha venido desarrollando acá en la administración del doctor Raúl, desde la perspectiva y desde el trabajo de la Secretaría de Hacienda. Déjeme decirle una situación. En toda la vida profesional que yo he estado, encontrado excelentes funcionarios públicos. Lo que pasa es que hay, como en todo, hay unos funcionarios públicos que son malos, digamos, y entonces hacen quedar mal a todos, pero uno, o en la vida profesional que yo he estado, encontrado excelentes funcionarios públicos entregados al trabajo, con mucho capacidad para entregarse al más al funcionario público, con muchísimo compromiso, porque funcionario público es eso, es un servidor público ante la comunidad y todo. Y obviamente pues que también tiene sus complejidades, ¿no? La que más sufre en estos cargos es la familia. Yo soy papá de Isabela y Juan Manuel, y pues ellos son los que lidian a veces cuando uno no tiene el tiempo suficiente para ellos, igual que Lucía, mi esposa. Bueno, tienen que acoplarse muchas veces a los horarios, a lo que uno tiene. Eso dificulta, es una situación complicada. Y además con ese ritmo de trabajo que le impone el doctor Raúl. No podemos ser inferiores a ese ejemplo que tiene nuestro gobernador, una capacidad enorme de trabajo, de entrega por el interés general y de entrega por el departamento de Nariño, por sus comunidades, por sus gentes. Entonces uno no puede ser inferior a eso y trata de seguirle pues el ritmo. Ya frente al otro, déjeme decirle que ya hemos presentado el presupuesto de ingresos y gastos
del Departamento de Nariño para el año 2014. El presupuesto de ingresos y gastos es la carta que a uno lo guía presupuestalmente frente a los recursos que le deben de llegar al departamento por recursos propios, por recursos que vienen de la nación, por establecimientos públicos y cómo uno los va gastando, ¿sí? Esa es la parte de planificación. Entonces, para este año tenemos nosotros presentado un presupuesto de 770.000 millones de pesos. Eso es lo que vamos a recibir. ¿Ahí incluye, perdón doctor, lo de regalías? No. Esos son ingresos que genera el propio departamento o que se hace a través de transferencias por el Sistema General de Participaciones SGP, básicamente. Lo de regalías, eso es aparte, se tiene un presupuesto bienal. Y lo de contrato plan, que también es unas gestiones que ha hecho el señor gobernador, que ya no hablamos de 700.000 millones, sino de 1.500.000 millones de pesos. Entonces, ahí miramos la capacidad de gestión que tiene nuestro gobernante, que tiene el doctor Raúl. El punto de quiebre realmente que va a tener el departamento de Nariño frente al desarrollo, a mi modo de ver, comienza ahora. Cuando un presupuesto de ingresos y gastos que, como les digo, 770.000, más los recursos que vienen del Sistema General de Regalías, más lo del contrato plan, entonces ya nos pone en otras condiciones. Pero lo que atañe, digámoslo, directamente a Hacienda es lo que tiene que ver con ese presupuesto de ingresos y gastos. Bueno, ¿y cómo están distribuidos los recursos? ¿Cuál es el énfasis de la inversión de la administración? Porque eso es interesante conocerlo. Ya, en lo que tiene que ver con los ingresos propios, vamos a percibir 155.000 millones de pesos, ¿sí? ¿De dónde vienen esos recursos propios? Pues viene de la venta del licor, del aguardiente y del ron, del consumo de la cerveza, de la sobretasa a la gasolina, de los cigarrillos, del impuesto de vehículos, de registro, del degüello, de la estampilla pro desarrollo, de la estampilla pro cultura. Son todos esos componentes que tiene nuestro presupuesto de ingresos. Si uno mira, el 49% corresponden al vicio. ¿Sí? De esos 163.000 millones de pesos que aspiramos nosotros a que nos ingresen, casi el 50% corresponden al vicio, a la cerveza, al cigarrillo, al aguardiente, etc. Así es la estructura, lastimosamente, de la parte tributaria que tienen los departamentos. Y esos son destinados preferencialmente al tema de salud, de educación, de agua potable y de saneamiento básico, ¿sí? Entonces, por recursos propios, 163.000 millones de pesos. Por transferencia que hace la nación, que son recursos para el pago a profesores, por ejemplo, Sistema General de Participaciones para Educación, recursos que llegan para la salud y recursos que llegan también para agua potable y saneamiento básico, vamos a estar alrededor de 493.000 millones de pesos. Y establecimientos públicos, que son el Instituto Departamental de Salud, eso va a estar alrededor de 112.000 millones de pesos. ¿En qué nos los vamos a gastar? Me decía usted la pregunta. Entonces, nosotros tenemos unos gastos que son ubicados básicamente de la siguiente forma. Inversión, tanto con la plata que nos llega de la nación como plata que nosotros generamos por los impuestos, va a haber una inversión de 551.000 millones de pesos, ¿sí? Establecimientos públicos, que esa es plata que se va al Instituto Departamental de Salud, son 112.000 millones de pesos. Gastos de funcionamiento son 52.000 millones de pesos, ahí están incluidos los pensionados, ¿sí? Y operación comercial, que es con lo que se compra el aguardiente, con lo que se compra el ron, pues para poderlo vender y comercializar, eso va a estar en 27.000 millones de pesos. Y la deuda pública, lo que nosotros tenemos que pagar anualmente, va a estar cerca de 9.000 millones de pesos. Esos son los grandes rubros, digamos,
que se tiene para los gastos de funcionamiento. Ya específicamente en lo que tiene que ver con recursos propios, hay unas inversiones que se tienen que hacer y se los destina hacia los ejes del plan de desarrollo. Entonces, con recursos propios vamos a invertir 62.000 millones de pesos propios, insisto, los que vienen del aguardientico, del ron, de todo eso, ¿sí?, para inversión. Entonces ahí, en el eje Nariño incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir, ahí vamos a invertirle 25.000 millones, Nariño gobernable 20.000 millones, para la parte de Nariño cultural y deportivo 7.000 millones, Nariño productivo y competitivo 4.000 millones, Nariño sostenible 2.000 millones, Nariño seguro y en convivencia pacífica 1.400 millones y Nariño unido al Ecuador y a otros pueblos del mundo 300 millones de pesos aproximadamente. Esto es muy poquitico, por eso es importante los recursos que nos llegan por Sistema General de Regalías, porque con estos recursos pues prácticamente no se puede hacer mucho. De ahí también el reconocimiento, decía el señor gobernador, a los anteriores gobernadores que no tenían regalías, que todo, y con tan poquita plata. Es decir, a ustedes se les apareció la Virgen. Pues yo creo que es una situación que venía clamando no solamente el departamento de Nariño, sino otros departamentos, de que haya equidad en el tema de los recursos. Y bueno, y aparecieron estos recursos de regalía, que como decía el ministro de Hacienda de esa época, la mermelada se va a repartir entre todos, en toda la tostada. Porque sí, también es cierto que había departamentos, yo digo que antes de lo de la ley de regalías había departamentos pobres y departamentos ricos. Los ricos eran los que tenían grandes centros de consumo, por ejemplo, Cali, Medellín, son grandes centros de consumo, poblaciones que tienen más de 2 millones de habitantes y además tenían regalías. En el caso de Nariño no tenía ni grandes centros de consumo, pues el mayor centro de consumo es Pasto, que es una ciudad pequeña, y tampoco tenía regalías. Afortunadamente ya viene el tema del Sistema General de Regalías y esto nos permite ubicar eso. Pero adicionalmente a eso, la capacidad del gobernador para gestionar, y entonces viene lo del contrato plan, ¿sí? 1 billón, más de 1 billón de recursos, ¿sí? Donde hay otra ganancia enorme, que es que las grandes obras de infraestructura, antes ¿cómo se contrataban? 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, porque eso era lo que había en la vigencia, en el año. Ahora la gran ganancia es que hay vigencias futuras, es decir, plata del futuro se la trae ahora, entonces ya la obra no se contrata por 2 kilómetros, sino se la contrata en la totalidad, ¿sí? Porque están garantizados los recursos de futuro. Entonces sí, es un punto de quiebre importante pues que tenemos ahora con estos nuevos recursos. Bueno, a ver, creo que se nos está pasando un poquito el tiempo, entonces yo quisiera que concluyamos, doctor, esta no será la primera vez, para que nos comente los apoyos que ustedes han dado a ciertas entidades como el Deportivo Pasto. Cuéntenos de eso algo. Pues es un compromiso que se tiene la gobernación con a través de su marca Aguardiente Nariño para el Deportivo Pasto. En vez de traer modelos y que hagan publicidad, etcétera, entonces se le da al Deportivo Pasto para que nos comercialice la marca. Eso es lo que hacemos, se lo ha apoyado al Pasto en todas, con todos los recursos. Hago una claridad, no se le debe nada al Pasto en estas afugias que ha tenido, y cuando podemos hacer gestión para que lo apoyen otras entidades, lo hacemos. Entonces se ha hablado con la industria licorera de Caldas para que Ron Viejo de Caldas también tenga en la camiseta y apoye al equipo. Se ha hablado con las entidades bancarias para que también aporten con eso. Y también apoyamos al equipo profesional de microfútbol, a los Leones. Y la buena noticia es que ya se han hecho las gestiones pertinentes por instrucciones del gobernador para que el próximo año tengamos un equipo de ciclismo
y que esté rodando por las calles y por las vías de Colombia y ojalá a nivel internacional también con la marca de la Gobernación de Nariño. Bueno, doctor, este ha sido un diálogo muy interesante, muy ilustrativo para la gente de Pasto y donde nos estén escuchando, de saber cómo es que se trabaja con honestidad, cuando los recursos se los maneja bien, se puede invertir. Afortunadamente Nariño, con su administración, ha llegado a eso. Un saludo para los pastusos. A usted un agradecimiento enorme por este espacio. La verdad es que es primera vez que a uno le hacen recordar todo lo que ha sido. Generalmente uno se mete en las cifras. Agradecerle eso, un saludo muy cordial a todos los y las nariñenses. Agradecerles porque parte de estos recursos, de que estamos creciendo en el tema de los ingresos propios, es gracias a ustedes, a que han confiado en esta administración y que bueno, los estamos incrementando de manera importante. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Si me quieres, me cuidas y así yo siento tu amor. Papito, sí tengo mucha sed, vómito, fiebre. Hago varias deposiciones blandas o líquidas con sangre en un día. No puedo beber o comer y estoy con mis ojitos hundidos. Deben llevarme pronto al centro de salud porque tengo diarrea. Hay que estar atentos para actuar a tiempo. Y con la diarrea lejos de casa, sanos y contentos siempre queremos vivir. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño.